Reportajes, Trenes por Siempre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Trenes por Siempre, donde les presentaremos en esta oportunidad un reportaje que le hicimos a Esther Litovsky de EMOVA y de la UITP. ¿Cuál es el presente de EMOVA? EMOVA empezó con esta concesión en diciembre del 2021, así que es una empresa relativamente nueva, tiene poco más de 2 años. Es cierto que es la continuidad de alguna manera de una experiencia que ya habíamos ganado anteriormente en Metrovías, pero es una empresa nueva con un contrato por un plazo de 12 años más 3, con lo cual tenemos una perspectiva para el futuro interesante, con lo cual lo que esto significa es que podemos planificar a futuro y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuáles serían los planes de corto y mediano plazo? En EMOVA lo que tenemos clarísimo es que lo que nosotros más queremos es que más usuarios del área metropolitana de Buenos Aires se suban al subte. Entonces sabemos que la única manera real, concreta de garantizar eso es mejorando la calidad del servicio día a día. Estamos trabajando en eso, sabemos que son muchas las cosas que hay que hacer. Yo siempre digo que el subte de Buenos Aires fue el primero de América Latina, número 11 del mundo, eso es maravilloso, pero es un subte que tiene líneas que ya son muy viejas, requieren mucha dedicación, mucha modernización. El gobierno de la ciudad se está ocupando de eso y nosotros también contribuimos desde nuestro lado con ese objetivo. Nosotros estamos trabajando en todos los aspectos que tienen que ver con la digitalización, por ejemplo. En los últimos años han habido muchos avances en digitalización y nosotros lo que estamos haciendo es incorporando de a poco esa digitalización al subte de Buenos Aires, que tanto puede mejorar la experiencia del usuario por una parte y el servicio por otra parte. Además de esto, ¿cuáles son las acciones que está llevando a cabo la empresa? Nosotros estamos llevando acciones para la mejora de la operación, la mejora del mantenimiento. Estamos mejorando instalaciones para que esto sea posible y también estamos con acciones para acercarnos mucho más a los usuarios. Hemos lanzado, dentro de nuestro programa cultural, hemos lanzado una acción que la llamamos Desafíos en el Subte, que tiene que ver con el ajedrez en movimiento, así se llamó, que tiene que ver con la promoción de Candela Francisco. Es una adolescente de 17 años, campeona mundial sub-20 de ajedrez. Realmente una fenómena. Nosotros la estamos sponsoreando para que ella pueda seguir creciendo en su carrera profesional, pero bueno, nosotros después tenemos un montón de acciones con la comunidad, colaboramos con la Fundación Garraham, colaboramos con la Fundación Cimientos. Tenemos claro que nuestro aporte a la comunidad es fundamental y no se limita a prestar el servicio de operación del subte de Buenos Aires, sino que tiene que ir más allá. ¿Cómo ven el tema de la movilidad sustentable? Hace 70 años, cuando nuestras ciudades se iban organizando, todo se organizó alrededor del auto particular y eso parecía lo normal, eso fue así en todo el mundo. El auto estaba desarrollándose y para cualquier persona poder acceder a tener un auto era el objetivo de su vida. Por la comodidad, por el estatus que eso daba, eso era razonable. Lo que no se sabía en aquel momento, y hoy sí conocemos, es los desafíos que esto trajo para nuestras ciudades. Las externalidades negativas que tiene el automóvil particular son tremendas. Por una parte tenemos la congestión, tenemos el impacto sobre el aire, tenemos el impacto en el ruido, ni que hablar con el cambio climático, el efecto que provoca. En realidad, nuestras ciudades han dejado de ser para las personas para pasar a ser para los autos. Movilidad sustentable es volver a que nuestras ciudades sean para las personas, que las ciudades sean vivibles, que la gente pueda disfrutarlas. Para eso lo que tenemos que hacer es incentivar el uso del transporte público. En las grandes ciudades como Buenos Aires, el subte, por supuesto, cumple un rol central y acompañada por la caminata y la bicicleta para que lo complemente. Movilidad sustentable es lo que estamos necesitando en Buenos Aires y en la mayoría de las ciudades del mundo. ¿Qué
¿Qué es la Unión Internacional de Transporte Público? Y creo que ahí algo tenés que ver con eso. Sí. La Unión Internacional de Transporte Público es la única organización mundial que agrupa a todos los operadores, autoridades y la industria en una única comunidad y que todos estamos trabajando para la movilidad sostenible. Cumplo el rol de presidenta de América Latina. Al ser presidenta para América Latina, soy vicepresidenta de la Internacional. Nos permite poder conocer qué es lo que está pasando en todo el resto del mundo y traerlo, lo mejor de todo eso para América Latina. ¿Cómo está considerado el subte porteño en el contexto internacional de los metros? El subte porteño, como decía, fue el primero de América Latina, número 11 del mundo. ¿Y cómo está considerado hoy? Bueno, probablemente lo voy a contestar de una manera indirecta. En estos momentos yo soy la presidenta de UITP América Latina y vicepresidenta de UITP Internacional. Soy presidenta de COMET, la Community of Metros, que es un grupo de metros coordinados por el Imperial College de Londres, y también en ALAMIS, que es la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos, que agrupa a los metros, trenes, tranvías, o sea, todo lo que son ferrocarriles urbanos de América Latina, España y Portugal. Ahí también yo coordino el comité de planificación. Un poco por estos roles que me han dado, de alguna manera responde a la valoración muy positiva que está teniendo el subte de Buenos Aires dentro de la comunidad internacional de metros. Si tuvieras que darle un mensaje a los que viajan cotidianamente en subte, ¿qué les dirías? Que continúen viajando, que es el modo de transporte más sostenible. Ellos tienen la ventaja de viajar en forma rápida, sino que además estamos con eso cuidando nuestro medio ambiente y estamos cuidando nuestro planeta. Hasta hace muy poco tiempo se hablaba del cambio climático como algo que teníamos que cuidar para las generaciones futuras. Ya no podemos decir lo mismo, es para nuestra generación. Es ahora. Tenemos que tener cuidado con el medio ambiente, pero además tenemos que cuidar la economía de nuestras ciudades y nuestros países. Pensemos, por ejemplo, hay algo muy interesante. La Organización Mundial de la Salud, que participa en casi todos los eventos que hacemos de la Unión Internacional de Transporte Público, siempre nos dice que somos los mejores embajadores de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? La contaminación ambiental causa muchísimas muertes prematuras, que nosotros no pensamos en eso, pero que en gran medida son provocadas por el transporte y fundamentalmente por el auto particular. Lo mismo con el ruido, la cantidad de gente que se enferma por problemas acústicos, por el ruido donde vivimos. Nosotros es como que no pensamos en eso. La Organización Mundial de la Salud sí piensa en eso. Los accidentes viales que son tremendos en todo el mundo, porque la verdad es que con el transporte público promovemos muchísimo la reducción de la gente que muere y queda herida por los accidentes. Esto es lo que le diría a nuestros usuarios y a la comunidad. Pero por otra parte también es muy importante el transporte público para nuestras ciudades en términos de productividad y competitividad. Tiene muchísima congestión, no es una ciudad con buena productividad y buena competitividad. Hay un estudio muy reciente que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo estudiando en América Latina el costo que tiene la congestión. Y realmente es un trabajo muy interesante. En Buenos Aires, por ejemplo, dio que el costo de la congestión es el 1,8% del Producto Bruto Interno. En casi todas las ciudades estaba entre 1,6 y 2,1, 2,2 del PBI. Pensemos que eso es mucho dinero y eso es solo congestión. Pensemos en las otras externalidades positivas que tiene el transporte público y vamos a ver que nuestras ciudades y nuestros países podrían ser muchísimo más ricos si la gente usara más el transporte público. Y en el caso de Buenos Aires, por supuesto, el modo por naturaleza en la ciudad de Buenos Aires es el subte. Esther, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.